Para miles de millones de personas, la Biblia no es simplemente un libro más. Para ellas es cimiento y eje de lo real, palabra última, inmutable y eterna. La vemos en habitaciones de hotel y en salas de audiencia, se jura sobre ella, se confía en sus páginas finísimas, en sus versículos numerados y en su solemnidad de cuero. Nos han dicho que nos fue entregada y transmitida a lo largo de los siglos, de tapa a tapa, desde el principio hasta el amén. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el volumen que sostienes no contara la historia completa? ¿Y si fuese una versión editada, un montaje final aprobado por un comité que decidió que ciertas escenas eran demasiado intensas, demasiado polémicas, demasiado perturbadoras? ¿Y si los capítulos perdidos no se hubieran perdido, sino escondido? Durante décadas, esto alimentó teorías de conspiración y grandes superproducciones. Hoy es materia de laboratorio. Científicos armados con tecnología que roza la ciencia ficción están descorchando el pasado, hacen brillar las tintas, leen lo invisible, resucitan textos borrados, quemados o enterrados, y lo que aparece obliga al mundo a mirar de nuevo el fundamento mismo de nuestra civilización. Hallaron lo que se suponía que no debía encontrarse, y lo que allí está escrito lo cambia todo. Nuestra historia no arranca en un desierto polvoriento, sino en el aire ralo y helado de la cumbre de una montaña, el monasterio de Santa Catalina, en la península del Sinaí. Este lugar es mucho más que un monasterio, es una fortaleza del siglo VI, levantada por el emperador Justiniano, al pie de la montaña donde, según la tradición, Moisés vio la zarza ardiente y recibió los 10 mandamientos. Es uno de los enclaves más sagrados del planeta y en sus muros late la biblioteca cristiana en funcionamiento más antigua del mundo. Son miles de manuscritos de valor incalculable, supervivientes de cruzadas, de las campañas napoleónicas y de 2 guerras mundiales. Son cápsulas del tiempo, aunque algunas de esas cápsulas guardan un doble fondo. Se llaman palimpsestos. Esa palabra es la llave de esta investigación. En la antigüedad no había papel como el que usamos hoy. Se escribía en papiro y en pergamino, piel de animal cuidadosamente tratada y bruñida. Hacer una Biblia en pergamino exigía un rebaño entero, cientos de ovejas para un solo volumen. Cada página costaba una fortuna. Por eso, cuando un texto envejecía, caía en desuso o se volvía peligroso, los monjes no lo tiraban. Tomaban piedra, pomes y cuchillas, raspaban físicamente la tinta antigua, borraban la historia y escribían encima un texto nuevo sobre aquella página fantasmal. Un salmo sobre un tratado filosófico, la vida de un santo sobre un mapa antiguo del cielo. El texto del fondo quedaba para el ojo humano definitivamente muerto e invisible. Así fue, hasta hace poco. Los científicos no llegaron al Sinaí con picos ni palas, sino con imagen multiespectral. No son simples cámaras, son instrumentos capaces de bombardear una hoja antigua con frecuencias discretas de luz, ultravioleta, infrarroja y el espectro visible, para detectar la fluorescencia diferencial. La tinta ferrogálica y el pergamino gastado reaccionan de modo distinto. Algoritmos creados para interpretar imágenes satelitales analizan diferencias microscópicas y separan, como por arte, las capas de escritura. En sentido literal, leen lo invisible. Entonces, en 2023 se produce un salto. Un palimpsesto en apariencia anodino concentra la atención de especialistas como Grigori Kessel. La capa superior reúne himnos en siríaco, pero debajo late algo tenue, un moretón bajo la piel, sombras. El equipo empieza a escanear. Hora tras hora terabytes de datos. Los algoritmos trabajan y un espectro emerge lentamente en la pantalla, línea a línea. Es un evangelio, una traducción antiquísima del Evangelio de Mateo al siríaco, una de las versiones más tempranas que jamás se han visto. ¿Por qué esto resulta tan inquietante si solo es Mateo? Porque creemos conocerlo. Kessel traduce. Capítulo 12. En sábado, Jesús atravesaba unos trigales. El pasaje suena familiar. Sus discípulos hambrientos comenzaron a arrancar espigas para comer. Así reza la versión canónica, la que muchos llevan en la mano. Pero en esta versión siríaca, una vez y media más antigua, hay más detalle. Comenzaron a arrancar las espigas, a frotarlas entre las manos y a comerlas. Parece un matiz menor, 3 palabras adicionales, frotarlas entre las manos.
¿A quién le importa? Importa enormemente. No es un adorno, es una prueba. Para los fariseos que acusaron a los discípulos, arrancar espigas ya quebraba el sábado, frotarlas era peor. Trabajo, procesamiento de la cosecha, una infracción directa e innegable de la ley. ¿Por qué entonces ese detalle diminuto y comprometedor en las versiones posteriores, las que nos han llegado, fue suavizado o desapareció? Porque el texto no estaba congelado, estaba vivo, fluía. Los copistas no eran máquinas de calcar, eran editores. Añadían, quitaban, desplazaban acentos, tal vez protegían la reputación de los discípulos. Ese hallazgo minúsculo, un fantasma en el pergamino, se volvió una primera llave, abrió una puerta. Si pudieron ajustar eso, si retocaron a Mateo, ¿qué más ajustaron? ¿Qué otros capítulos? ¿Qué otros versículos? ¿Qué otro evangelio fue raspado, cubierto y sepultado bajo textos más correctos? No es la primera vez que Santa Catalina entrega una llave al mundo. En 1844, el alemán Constantin von Tischendorf visitó el monasterio obsesionado con hallar manuscritos antiquísimos. Los encontró literalmente junto al fuego. Los monjes, ignorando su valor, iban a quemar un montón de pergaminos. Tischendorf se horrorizó y los rescató. Eran hojas del Códice Sinaítico, una de las 2 Biblias completas más antiguas que conservamos. Cuando se recompuso y estudió, trajo sorpresas. No solo incluía los 27 libros del Nuevo Testamento, añadía 2 más, la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas, textos que casi entraron en la Biblia y fueron tachados al final. Y algo más, faltaban pasajes famosos. El relato de la mujer sorprendida en adulterio, llevada ante Jesús, y su frase inmortal, el que esté sin pecado arroje la primera piedra, no aparece en el Códice Sinaítico ni en otros testigos muy antiguos. La comunidad académica casi da por seguro que se trata de una adición posterior, una bella historia humanista incorporada siglos después al Evangelio de Juan. La tecnología de palimpsestos y el Códice Sinaítico prueban una cosa: lo que creíamos piedra era arena. El texto cambió. Para entender por qué cambió, hay que salir del laboratorio y adentrarse en el desierto. En 1945, 2 campesinos egipcios hicieron un descubrimiento que sacudió los cimientos del cristianismo. Lejos de Europa, la vida seguía su curso. Un labriego llamado Muhammad Ali al-Samán y sus hermanos se internaron hacia los acantilados de Jabal al-Tarif. No buscaban tesoros, buscaban sebak, ese suelo blando, rico en nitratos, útil como abono. Pero hay un detalle: Muhammad Ali no era solo un campesino, era un fugitivo. Su familia estaba atrapada en una sangrienta vendetta. Hacía poco había localizado y matado al asesino de su padre. Ahora huía de la policía. Cavaba con nerviosismo mirando alrededor. Su pala chocó con algo duro y grande. Removió la tierra. Era una enorme vasija de barro casi de 1 metro de altura, sellada. Muhammad dudó. El miedo lo paralizó. Podía haber un genio dentro, un espíritu maligno encerrado por un mago antiguo, creencia aún viva allí. La codicia o la desesperación vencieron. Tomó la azada y rompió la jarra. Dentro había libros, no rollos como en Qumrán, sino códices. Libros encuadernados en cuero, 13 volúmenes. Al tocarlos se desmoronaban en polvo negro. Sin saber qué había encontrado, los cargó en su burro y los llevó a casa. Entonces ocurrió una tragedia que helaría el corazón de cualquier historiador. Tiró los libros sobre la paja. Su madre, Ashmat, ignorante de su valor, tomó unas hojas de aquel volumen antiguo y encendió con ellas el horno de pan. Jamás sabremos qué ardió en ese fuego, qué secretos, qué revelaciones, qué palabras de Jesús se volvieron ceniza. Por fortuna, Muhammad advirtió que podían valer dinero. Él y sus hermanos empezaron a venderlos por piezas. Comenzó una carrera demencial. Los textos aterrizaron en el mercado negro de El Cairo. Intentaron sacarlos del país. Hubo incautaciones. Un códice fue adquirido por Carl Gustav Jung, el célebre psicoanalista, que vio en él una llave para el inconsciente colectivo. El caos se desató. Pasaron décadas hasta que los especialistas lograron reunirlos, y al traducirlos, el mundo contuvo el aliento. No era una simple biblioteca, era una biblioteca prohibida, textos que se creían destruidos hacía siglos.
eran los evangelios gnósticos. Gnosticismo, durante siglos sinónimo de herejía, la gran maldición de la iglesia primitiva. Los gnósticos fueron los primeros disidentes cristianos, y sus evangelios, hallados en Nag Hammadi, explican por qué inspiraban temor. Tomemos el evangelio de Tomás. No trae relato, no hay Navidad, ni multiplicación de panes y peces, ni crucifixión, ni resurrección. Es una lista, 114 dichos secretos que Jesús habría confiado a su discípulo gemelo, Tomás, y estos dichos le dan la vuelta a todo. En los textos canónicos, Jesús anuncia, el reino de Dios vendrá. En Tomás, Jesús proclama, el reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Declara, cuando te conozcas a ti mismo serás conocido. Si no te conoces, vivirás en la pobreza. El Jesús canónico, el Salvador que muere por los pecados. El Jesús de Tomás, el Maestro que afirma que la salvación no reside en la fe sino en la gnosis, en el conocimiento, en conocerse a uno mismo. Corta un árbol, allí estoy. Levanta una piedra, me encontrarás. Es otra cosa. No exige iglesia, no requiere sacerdote ni expiación. Es un camino directo y personal hacia Dios, para una jerarquía naciente, cimentada en la autoridad, los sacramentos y la figura del mediador. Esto era anarquía, una amenaza existencial. Y aún así, Tomás no fue lo más explosivo. El golpe mayor vino de un texto breve y maltrecho, con hojas cruciales arrancadas al inicio y en el medio, el Evangelio de María. Sí, María Magdalena, en la Biblia tradicional figura menor, pecadora arrepentida de la que Jesús expulsó demonios, fiel seguidora, testigo de la resurrección. En este escrito, en cambio, ella es la apóstol principal, la continuadora. La acción sucede tras la resurrección. Los discípulos, hombres, están asustados, encerrados, sin atreverse a predicar. Lloran y se lamentan. María se alza, no llora. Volvió sus pensamientos hacia el bien, dice el texto. Los consuela y los alienta. Entonces Pedro, la piedra sobre la que se construiría la iglesia, se dirige a ella y pronuncia una confesión. Hermana, sabemos que el Salvador te amó más que a las otras mujeres. Cuéntanos las palabras del Salvador que tú recuerdas y conoces, pero nosotros no, las que no oímos. María habla, no repite parábolas, expone enseñanzas secretas que Jesús le reveló solo a ella. Describe el itinerario místico del alma y cómo, tras la muerte, debe franquear 4 potencias, 4 arcontes: la oscuridad, el deseo, la ignorancia y la ira. Eso no es teología escolar, es esoterismo, psicología espiritual. Cuando termina, se hace el silencio. Andrés se ríe. No creo que el Salvador dijera esto. Enseñanzas extrañas. Pedro estalla. Sus palabras, respirando ira humana, desnuda y sin filtro, golpean. ¿De veras habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Se supone que debemos dar la vuelta y escucharla a ella? ¿La eligió a ella por encima de nosotros? María llora. Pedro, ¿qué ves en mí? ¿Crees que inventé esto en mi corazón? Entonces se alza Leví en su defensa y pronuncia acaso la frase más importante del texto. Pedro, siempre has sido arrebatado. Ahora discutes con esta mujer como si fuera un adversario, pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Detente y relee. Es el acta de una ruptura. Observamos en tiempo real cómo la línea oficial, la de Pedro, choca con la línea carismática femenina, la de María. Sabemos quién ganó. Venció la línea de Pedro, la base entera de la jerarquía eclesial, la sucesión apostólica petrina, queda puesta en entredicho por este escrito antiguo. El Evangelio de María sugiere que en el origen hubo otro modelo de liderazgo, y la líder era una mujer. Pregúntate, ¿por qué en tu Biblia María Magdalena figura como pecadora arrepentida y no como gran teóloga? ¿Por qué la autoridad recayó en Pedro? Sigue el Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi. Allí se lee una frase que desató un temblor. A propósito de María Magdalena, el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en la boca. La palabra boca está dañada, pero es verosímil. Más adelante los discípulos preguntan, ¿por qué la amas más que a nosotros? El texto la llama koinonos, compañera o consocia. No es solo una discípula. La palabra pesa.
es dinamita. Desafía la imagen milenaria de un Jesús célibe. Sin embargo, ni esto fue lo más radical. El texto más estremecedor de Nag Hammadi es el Apócrifo de Juan, o Libro Secreto de Juan. Aquí probablemente más de un erudito palideció. El documento arremete contra el mismísimo Dios. Jesús revela a Juan un conocimiento secreto sobre la creación y afirma que el Dios del Antiguo Testamento, quien dijo, «Soy un Dios celoso y no hay otro», no es el Dios supremo, sino un ser menor, imperfecto y ciego, un demiurgo llamado Yaldabaoth, ignorante y arrogante, cree estar solo, sin saber que por encima existen mundos de luz. Este escrito sostiene que el creador del Génesis es un impostor y que el Dios verdadero es un absoluto silencioso, inefable y luminoso. Imagina, para millones, Antiguo y Nuevo Testamento presentan al mismo Dios. El Padre de Jesús es el que habló a Moisés. Los gnósticos en esencia decían, no, son dos entidades distintas, y el que veneraste en el Antiguo Testamento es maligno. Eso era herejía real. Había que quemarlo. Las piezas de Nag Hammadi aportaron la respuesta. Estos textos no se perdieron, fueron derrotados. El cristianismo del siglo II no era una religión unificada, era un hervor de ideas, un oeste salvaje teológico. Había decenas de cristianismos, gnósticos como los de Tomás y Juan, místicos como los de María, quienes creían que Jesús fue solo un hombre, quienes sostenían que fue un fantasma sin cuerpo físico. En medio de ese caos entró un editor. Se llamaba Ireneo de León, obispo, enemigo del desorden. Necesitaba sistema, orden, una iglesia unificada. En el año 180 escribió una obra monumental contra las herejías, una lista negra, un dossier. Enumera los evangelios incorrectos, Tomás, María, Judas, Felipe, ¿verdad?, y los declara heréticos. Luego hace algo brillante y definitivo. Decide qué evangelios pueden usarse. Elige y canoniza a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué exactamente 4? Su lógica sorprende. Es imposible que el evangelio sea más o menos que 4. Así como existen 4 puntos cardinales y 4 vientos principales, la iglesia debe tener 4 columnas. No fue revelación divina, fue una decisión administrativa, una operación de marca, la creación de un relato corporativo único y aprobado. Ireneo solo fue el comienzo. El clavo final en el ataúd de los capítulos suprimidos lo hundió otro hombre, Atanasio el Grande, obispo de Alejandría. Corría el año 367. El Imperio Romano ya era cristiano. Atanasio no era solo un prelado, era un político de hierro. No buscaba solo orden, quería control. Redactó su carta pascual 39, remitida a todas las iglesias y monasterios de su diócesis. En ella incluyó una lista, libros permitidos y libros prohibidos. En el catálogo de los permitidos hay 27 títulos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las epístolas paulinas, nuestro Nuevo Testamento, punto por punto. Es la primera vez en la historia que alguien consigna exactamente este canon de 27 libros. Luego habla de otros escritos, Tomás el pastor de Hermas, y los llama apócrifos, invenciones de herejes para engañar a los incautos. Sus órdenes fueron claras. Esos libros debían destruirse. Ahora unimos los puntos. Año 367. Atanasio en Egipto. Su orden de quemar se difunde por los monasterios, donde aparecieron los libros prohibidos. En Nag Hammadi, Egipto, cerca de uno de los mayores cenobios de entonces. La imagen se aclara. Algún monje creyente, o un grupo de ellos, incapaces de arrojar al fuego lo que también consideraban sagrado, desobedeció. Envolvieron los códices en cuero, los sellaron en una jarra y los enterraron en el desierto con la esperanza de que algún día alguien los hallara. Lo que Muhammad Ali encontró no era una biblioteca perdida, era una prueba, el acta de un crimen, la evidencia de una gran quema de libros. ¿Eso es todo? Es solo la mitad. Eso fue lo que se recortó. ¿Y lo que quedó? ¿Qué hay del Antiguo Testamento? Casi al mismo tiempo que Nag Hammadi, en 1947, surgió otro hallazgo. Un pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib arrojó una piedra dentro de una cueva en Qumrán, junto al Mar Muerto,
y oyó romperse la arcilla. Dentro encontró vasijas y en ellas rollos, los rollos del Mar Muerto. Era otra biblioteca, no cristiana, sino judía, escondida en la época de la vida de Jesús. El archivo de una secta apocalíptica radical, los esenios. Los rollos aportaron algo inédito: contexto. Mostraron que el judaísmo del tiempo de Jesús no era monolítico, era un hervidero de grupos como el cristianismo primitivo. Había fariseos, saduceos y estos esenios del desierto, fanáticos que aguardaban el fin del mundo y despreciaban el templo oficial. Escribieron su propia normativa, la regla de la comunidad, un rollo de la guerra, un manual militar para la batalla final de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, y un rollo del templo, que creían nueva revelación dada a Moisés. Pero el mayor impacto fue otro. Entre sus textos había copias del Antiguo Testamento, algunas que hoy figuran en nuestra Biblia y otras. Hasta 1947, las copias completas más antiguas del texto hebreo procedían de la Edad Media, el llamado texto masorético. Durante siglos, los sabios judíos creyeron haberlo transmitido a la perfección, letra por letra, línea por línea. Los rollos del Mar Muerto, 1000 años anteriores, se convirtieron en máquina del tiempo y detector de mentiras para esa certeza. ¿Qué ocurrió? Jeremías, en la versión de Qumran, es 15% más breve y el orden de sus capítulos difiere. Esto implica que, en tiempos de Jesús, coexistían al menos dos versiones competidoras de Jeremías. ¿Cuál es la verdadera? En Samuel, el episodio de David y Goliat en la Biblia corriente presenta un desconcierto. Primero David mata a Goliat y es presentado al rey Saúl. Pocos versículos después Saúl pregunta: ¿de quién es hijo este muchacho?, como si no lo hubiese visto jamás. Los estudiosos se han quebrado la cabeza con esta incoherencia. El rollo de Qumran no la tiene. El texto es claro, sin repeticiones contradictorias. Los rollos mostraron que la Biblia no es una fotografía, sino un collage. Piezas de versiones diferentes, editadas, ampliadas y canonizadas siglos después de que se escribieran las primeras palabras. La palabra de Dios no fue un libro monolítico, sino una biblioteca de documentos vivos, en competencia y evolución. Parecía que la investigación ofrecía ya el cuadro completo: textos borrados, recuperados, bibliotecas prohibidas, versiones enfrentadas. ¿Qué más podía haber? En la década de 1970 apareció en Egipto otro manuscrito. Fue a parar de inmediato al mercado negro y desapareció durante una década. Su peripecia daría para un thriller. Terminó en una caja de seguridad de un banco en Nueva York. Lo metieron en un congelador, casi destruyendo el papiro. Se pudrió en almacenes. Por fin, en 2001, lo rescataron. Empezó entonces una restauración paciente y penosa, recomponiendo miles de fragmentos como el rompecabezas más complejo imaginable. Cuando lo juntaron y lo tradujeron, estalló la bomba. El título decía Evangelio de Judas. Sí, ese Judas, el gran villano de la historia, el traidor. Y este texto le da la vuelta a su figura. Judas no es villano, es héroe, el único discípulo que entendió. El relato muestra a Jesús riéndose de los demás discípulos por orar al Dios equivocado, el demiurgo Yaldabaoth. A Judas le dice: sepárate de ellos, te revelaré los secretos del reino, los superarás a todos porque sacrificarás al hombre en el que estoy revestido. En este evangelio la traición no fue traición, fue un acto de liberación. Jesús pidió a Judas que lo ayudara, que ayudara a su alma a escapar de la prisión del cuerpo. Bien se volvió mal, mal se volvió bien. Ireneo de Lyon, nuestro editor, conocía este evangelio, lo mencionó en su lista contra las herejías y lo maldijo. Ahora entendemos por qué. Entonces, ¿qué se perdió y qué se halló? Los estudiosos no encontraron un capítulo único que explicara todo, ni el evangelio de Jesús de su puño y letra. Hallaron algo más inquietante: pruebas de que la Biblia es el libro de los vencedores, producto de una guerra ideológica implacable en la que el Evangelio de María fue sepultado porque empoderaba a una mujer, en la que el de Tomás fue quemado porque hacía prescindible a la Iglesia, en la que el apócrifo de Juan fue maldecido por llamar impostor al Dios del Antiguo Testamento, en la que el de Judas fue destruido porque convertía al mayor pecador en santo.
El golpe no reside en lo que dicen estos textos, sino en por qué no están en nuestra Biblia. Eran demasiado radicales, demasiado individualistas, demasiado peligrosos. Hoy, escáneres multiespectrales siguen trabajando en el Sinaí, en el Vaticano y en bibliotecas de todo el mundo. La inteligencia artificial entrenada con datos de aceleradores de partículas aprende a desenrollar virtualmente los rollos carbonizados de Herculano chamuscados por el Vesubio. Capa a capa, levantan la historia oficial de los pergaminos para revelar lo que yacía debajo. Hemos encontrado textos ocultos en jarras. Hemos recuperado textos raspados con piedra pómez. La pregunta persiste: ¿qué otras voces fueron borradas? ¿Qué otras revelaciones aguardan? Como fantasmas atrapados entre estratos, ¿qué descubriremos mañana? La investigación no ha hecho más que empezar.